Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenido a la clase del Discipulado Aposento Alto Clínica del Alma. En este momento vamos a continuar con el módulo 3 y esta es la parte 4 del módulo 3. Ya nada más nos falta una sola parte del módulo 3, que es el módulo de oración. Por acá vamos a compartir de una vez la pantalla. Con su permiso, voy a abrir acá la pantalla para poder compartir las diapositivas. Un momento, por favor. Ok. Aquí tenemos ya las diapositivas en la pantalla. Como podrán ver, bueno, el sistema no sé por qué me distorsiona la presentación, pero igual ahí está el contenido. En esta clase vamos a hablar sobre 4 tipos de oraciones. Ya vimos 4. Y en esas 4 que vimos, pudimos aprender lo que es la oración personal, la oración de acción de gracias, la oración del común acuerdo y la oración congregacional. Entonces, vamos a ver ahora el repaso. Estas son las 4 tipos de oraciones que vamos a ver el día de hoy, que es la oración imprecatoria, que se escucha así medio extraño, oración en el espíritu, oración mental y oración contraria. En un resumen de lo que ya hemos visto del módulo 3 y las clases pasadas, dijimos que la oración es la forma en que los creyentes se comunican con Dios. Hablamos de las vigilias, de las 4 vigilias y las 8 vigilias, y hablamos también de tipos de oraciones. En esta estamos hablando de la oración personal que acabamos de enunciar, oración de acción de gracias, oración de común acuerdo y oración congregacional. En este capítulo vamos a ver lo que son las 4 oraciones. Va a ser un poco, se puede decir que va a ser un poquito largo, pero sé que va a ser bastante sustancioso. Entonces vamos a ver la primera oración, que es la oración imprecatoria. Entonces, en esta oración imprecatoria vamos a verificar qué es lo que significa la oración imprecatoria. La oración imprecatoria es una oración que es la invocación de juicio o maldición contra los enemigos o los enemigos de Dios. Y vemos esta oración de maldición a juicio a lo largo de toda la escritura. Los más famosos son el Salmo 7, el Salmo 35, el Salmo 58, el Salmo 59, el 69, el 83, el 109, 137 y 139. Allí vamos a ver cómo es que la escritura nos guía para hacer un juicio o revocar una maldición o colocar una maldición contra los enemigos o los enemigos de Dios. Ustedes dirán, wow, esa palabra maldición se escucha como que muy fuerte, pero en este caso, tenemos que recordar que no estamos hablando de carne y sangre, estamos hablando de entes espirituales. Entonces, David oraba a menudo, porque si ven ustedes son muchos salmos, y es precisamente porque David estuvo en muchas batallas. Y en todas estas batallas él se conseguía con ciertos enemigos que hacían valer algunas, digamos que algunas trampas, algunas malicias con hechicerías, brujería. Y él expresaba lo que él quería que Dios hiciera con esos enemigos. De hecho, ustedes se acuerdan la oración que en estos días estaba haciendo la paz con respecto a Jonás y la gente de Nínive. Esta parte de Nínive, esta parte de esos pueblos paganos, tenían como costumbre hacer muchos sacrificios de humanos, de prisioneros, de llegar a pueblos y devastarlos, y eran las entidades espirituales que estaban dominando lo que estaban haciendo. Entonces David, que le tocó lidiar con todos esos pueblos, él hacía unos salmos que sabemos que los salmos son cánticos, pero en estos cánticos él pedía algunas cosas que en ese tiempo eran permitidos. Estamos hablando de las batallas que se libraban. Pero en este caso, ahora en tiempos actuales, estamos hablando de, de juicios y de maldiciones a enemigos espirituales que operan en personas, operan en sitios, en lugares,
operan en muchas partes. Entonces, uno de los precursores de esta oración, que se llama así, imprecatoria, fue David. David oraba a menudo por la destrucción de sus enemigos. También vemos a Moisés, que le pide a Jehová que disperse a sus enemigos y que los haga huir aterrorizados. Siempre que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Jehová, se han dispersado tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. En Números 10:35, Débora oraba para que todos los enemigos de Dios fueran destruidos. En Jueces lo vemos. En Jueces 5:31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, porque tus enemigos serán como el sol cuando nace en su poder, y la tierra descansó durante 40 años. Imagínense ustedes. Perdón, pero tus amigos serán como el sol. Jeremías el profeta oraba también para que Dios destruyera a los malvados con doble destrucción. No son palabras suaves, son palabras fuertes. Estamos hablando de que Jeremías decía: que se avergüencen los que me persiguen, pero yo no quedaré avergonzado, que ellos se consternarán, pero yo no me conmocionaré. Trae sobre ellos el día del desastre, destrúyelos con doble destrucción. ¿Qué tal? Las maldiciones que se intercalaban a lo largo del canon bíblico, en el Nuevo Testamento vemos a Yeshua invocando ayes de juicio. Eso es cuando dice ay, ay, ay. Esos ayes son de juicio sobre los líderes religiosos, cuando esto fue expresado en Mateo 23 y en Juan 15:25. Los salmos imprecatorios, algunos, bueno, tenemos 35:19, el 69:4. Pablo también citó una oración imprecatoria en Romanos 11, del 9 a 10, en el que él también habla sobre eso. Vamos a buscarlo. Romanos, búscalo por acá, 11 del 9 al 10. Vamos a buscar aquí. Esperar a que me reaccione acá la Biblia, que la tengo en el teléfono. Pero se ha negado alguien que por favor pueda buscarlo, porque aquí la Biblia no me quiere aparecer ahora, después que la tenía abierta. María Eugenia, ¿puedes buscarme por favor la cita bíblica, Romanos 11, del 9 al 10? ¿Ya la conseguiste? Bienvenido, José. Gracias, Erika. Todos buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido a la clase. Vamos a buscar acá. Ah, ya me reaccionó acá. Ok. Entonces, la palabra que habla Pablo en Romanos 11, del 9 al 10, dice: y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Es un poco fuerte, ¿cierto? Estas palabras de Pablo. Mas, sin embargo, la oración imprecatoria siempre es para juicio y maldición de los enemigos. En este caso, enemigos espirituales. Nada de usar estas oraciones y los salmos para decir: Señor, ese vecino que no me deja escuchar la palabra, esa vecina que todo el tiempo se la pasa. Y usted va a utilizar un salmo de esos para orar en contra de esas personas. El jefe que me hace la vida de cuadrito, Señor, destrúyelo. No, hermano, no haga eso. Porque si usted hace eso, usted está cayendo en brujería. Así que esto es un hilo muy delgadito que hay de la oración imprecatoria a hacer un acto de brujería evangélica. Así como lo está escuchando. Brujería evangélica. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Sepamos y entendamos que nosotros luchamos es contra las huestes espirituales, no contra carne ni sangre. Entonces, oraciones imprecatorias, ¿qué lenguajes son los que se usan en la oración imprecatoria? En el lenguaje formal se usa para describir frases cargadas de ira y de condena. Ejemplo: lanzó una exclamación imprecatoria. Para los que tengan alguna duda de lo que significa eh, imprecatorio, todo lo que habla de imprecatorio habla de sinónimo de maldecir, de
execratorio y de anatematizador. Imprecar en el ámbito religioso es común hablar de salmos imprecatorios, que ya los vimos, y estas oraciones imprecatorias donde el autor pide a Dios justicia o castigo contra sus adversarios. Y ahí tenemos otra parte de los salmos. Ahora viene una parte muy, pero muy importante que me parece que muchos cristianos no han tenido claro. Y es que en algunas partes de la Biblia, como en los jueces, y ahí lo podemos ver, vemos que en jueces hay unas palabras que dice Jeremías sobre la doble destrucción y que se avergüence, fíjese cómo dice, que se avergüencen los que me persiguen, pero yo no quedé avergonzado. Así que David, Moisés, los profetas utilizaron la oración imprecatoria para luchar contra los enemigos. Vamos a ver ahora una parte importante que es la oración en el Espíritu. ¿Cuántos de los que están presentes, por favor, me indican si saben lo que es la oración en el Espíritu? Si alguna vez le han explicado algo, si les han dicho, por favor, siéntanse libres de hablar. Los escucho. Si no, a dedocracia, como dice por ahí un profesor que tenía. La verdad yo no, no sé qué, cómo era en el espíritu. Ok. Y de hecho estamos aprendiendo. Ah, perfecto. Muy bien. Pensé que había de pronto alguien que haya estudiado eso, que haya leído un libro, que le hayan hablado, que le hayan medio explicado. A ver, Gloria, primera vez que escuchas eso, oración en el Espíritu. ¿Has escuchado a La Paz hablar de oración en el Espíritu? Bueno, Gloria parece que tiene problemas con el micrófono. Adrianita, voy a hablarle a los que ya tienen tiempo en el Evangelio. Ericita, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, mi amor. Bueno, Ericita, pues la oración en el Espíritu es como la comunión directa ya con el Espíritu Santo, pues lo que Mm, entiendo yo, ¿cierto? sí, Es señora. como esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es la relación como personal ya que uno va a tener con Dios, bueno, con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Es lo que yo entiendo, Ok, la oración en el Espíritu. muchas gracias, mi Adrianita. Mi Eriquita, profeta, sí, dígame. vea, Eriquita, pues vea, yo entiendo de la oración del Espíritu Santo y lo que a mí me han enseñado es que cada vez que cuando uno va a empezar la oración, uno tiene que decir siempre, o sea, como empezar con la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno siempre tiene que nombrar al Espíritu Santo antes de empezar una oración, para que Él Mm, lo pueda guiar a uno. Eso es lo que yo entiendo también del Espíritu Santo. ok, gracias, Martica. Mi profeta, ¿qué ha entendido usted durante el tiempo que tiene en el agot cristiano, que es la oración en el Espíritu? Es cuando nos unimos de tú a tú en uno solo con el Espíritu Santo, en un clamor o fervor o guerra por medio del Espíritu Santo. Ok. Mi José, ¿te escucho? Es la oración en el Espíritu, en el entendimiento que yo he adquirido porque es con el Espíritu Santo. Sí, claro. Es una oración dirigida por él mismo. Ni Ujú, siquiera es desde la necesidad, desde el desespero, sino que es una oración dirigida con él mismo, sobre todo basada en la palabra. mm, Porque pues si es una oración que no tenga la palabra allí, no solamente meditada, llegada a memoria y declarada, es una oración que se hace desde las emociones y no desde el espíritu. ujú. María Eugenia, gracias, mi José. María Eugenia. Bueno, parece que María Eugenia también tiene problemas con el micrófono. Entonces, Yari, por favor.
Bueno, pareciera que hay algunos teléfonos que tienen problemas con el micrófono. Vamos a continuar. La oración en el Espíritu, como lo ven allí en la pantalla, es una forma de comunicarse con Dios a través de la guía del Espíritu Santo y que puede manifestarse en tu propia lengua o idioma o a través de lenguas espirituales. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ustedes dirán, perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, en el Espíritu es así. Así como lo dijo José, tenemos una oración que es totalmente guiada por el Espíritu Santo. Inclusive cuando se toma la palabra y el Espíritu Santo empieza a guiar por medio de esa palabra, el Espíritu Santo ora lo necesario y a veces queda como a un lado lo que uno desea o lo que uno quiere orar, pero es porque el Espíritu Santo sabe exactamente lo que tú debes orar. Porque a veces nosotros, acuérdense que en la palabra dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Y a veces nosotros creemos, yo quiero comerme un helado, pero por dentro dice el Espíritu Santo, no, tú no quieres helado. Tú lo que te quieres comer es una buena hamburguesa. ¿Sí? Entonces, así es la oración del Espíritu Santo. En Efesios 6:18, por favor, María Eugenia, me puedes buscar Efesios 6:18, si eres tan amable. Y Adrianita me busca, por favor, Romanos 8:26-27. En sí, la oración en el Espíritu, como lo dijimos hace rato, es una forma de comunicarse con Dios a través de la guía del Espíritu Santo. El lugar donde oras a veces parece haberse transformado, sientes que estás en la presencia literal del trono del Padre. De hecho, muchos manifiestan que es como una especie de escalofrío, no es escalofrío, sino como una corriente que recorre todo el cuerpo al punto de que tú no paras de temblar, el cuerpo no para de vibrar. Otros lo experimentan como un fuego que cae encima y literal sienten que se quema. En mi caso es así. Cuando yo siento al Espíritu Santo que me toca, yo siento literal que me cocino por dentro, o sea, como si estuviera metido en un horno, microondas, una cosa así, en un horno, así de verdad me siento. Y es una cosa que literal uno no puede controlar cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros y de nuestra mente y de nuestra boca. Usted en ese momento que estás orando en el Espíritu, pueden venirse imágenes a tu mente. Por favor, vamos a silenciar. Muchas gracias. Pueden venirse imágenes a tu mente. Puedes inclusive tener éxtasis, ver a Cristo. Puedes muchas veces tener revelaciones. El Señor te va a hablar en tu mente. Misterios, fechas, lugares, sucesos. La carne, en verdad, cuando el Espíritu Santo de Dios toma control y cae encima, como dice, el Espíritu de Dios vino sobre mí, es literal, o sea, literal, muchos han sentido que es como que si lo estuvieran oprimiendo, pero en buena manera, o sea, no estoy diciendo que es para destruirte. Por otra parte, personas que han tenido esas oraciones en el Espíritu, teniendo enfermedades graves, son sanados así, de la nada. Entonces, el Espíritu Santo, que es el que guía esa oración, hace las oraciones en ese plano, de ese plano físico al plano espiritual, y lo que va a hacer es literal colocarte en tu boca, colocar en tu corazón, hablar con el Padre directamente, y el Padre va a dar su voluntad, le va a dar al Espíritu Santo a que habla tu espíritu para darte soluciones, revelaciones, misterios, alguna cosa que tú estés pidiendo al Señor. El Espíritu Santo es el que nos fue entregado para podernos comunicar con el Padre, literal. Por eso era que Jesús decía, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque va a llegar mi espíritu, que es el espíritu de papá. Papá me envía su espíritu a mí, yo les voy a dejar el Espíritu Santo, que es el Consolador, que va a estar, como nos ha enseñado nuestro pastor y profeta José, ya saben, dentro, alrededor y sobre. Pero cuando está adentro, él sabe todo lo que tú piensas, él ve todo lo que tú ves, él escucha todo lo que tú escuchas
Y por eso a veces decimos, ay, Dios mío, parece que no lo siento, pero es que a veces nosotros somos una cosita muy seria y hacemos cosas o vemos cosas, escuchamos cosas que no teníamos que escuchar, sabiendo que no tenemos que escuchar y el Espíritu Santo dice, ah, no me quiere escuchar, le estoy diciendo que no lo vea, pero lo quiere ver, así que yo me aparto. Ahí es cuando nosotros sentimos que se aparte. Pero cuando el Espíritu de Dios viene en pleno, que ya estás rodeado, estás dentro y Él está sobre ti, se da esta oración del Espíritu. Entonces, María Eugenia, por favor, ¿podrías leerme Efesios 6:18, si eres tan amable? Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Adrianita, por favor, léeme Romanos 8:26-27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues Claro. qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Es tal cual. Ahí estamos viendo que dice en toda oración y súplica. Y la oración, que esta oración en el Espíritu es una ventaja para el creyente sobre el enemigo. Y porque en este caso el Espíritu Santo te está dando las herramientas exactas para ir a la guerra espiritual. Una oración en el Espíritu, en la guerra espiritual, es súper poderosa. No se imagina lo que ustedes se batallan en esa oración en el Espíritu. Ahora, la oración en el Espíritu se puede realizar de dos maneras. Una con tu propio idioma, que es para tu entendimiento, y la otra, lo que nosotros conocemos como hablar en lengua o don de las lenguas, ¿ya? Estas lenguas pueden ser lenguas celestiales o lenguas angelicales. Ustedes dirán, no entiendo cómo es esto. Primero, en tu propio idioma. Muchos creen que porque hablan en español o hablan en el idioma, sea inglés, no sé, árabe, coreano, el idioma que sea, el hablar en esa lengua, muchos piensan que no tienen al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no los toca, que el Espíritu Santo no puede hablar por ellos, que, ay, yo no tengo al Espíritu Santo, que como yo no hablo en lenguas, entonces yo no tengo el bautizo del Espíritu Santo. No necesariamente. El Espíritu Santo, para poderte dar, que eso me pasó a mí en este caso, se los digo como experiencia, para que el Señor me pudiese a mí dar el don de las lenguas que yo se lo pedí, porque eso es un regalo. El don de las lenguas es un regalo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no esté contigo y que tú no hagas oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Que el Señor en su momento, Él te dará las lenguas como un regalo, claro que sí. Interpretación de lenguas, claro que sí. Pero eso es voluntad del propio Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene primero que arreglar muchas cosas dentro de nosotros. Porque dice, le voy a dar un arma poderosa, pero esta persona se agarra el fusil y lo maneja mal, se vuela la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hizo en mi caso? Primero, el Señor me enseñó lo que eran lenguas espirituales y las lenguas demoníacas, a que yo de alguna manera lo comenzara a identificar. ¿Por qué? Porque Satanás, en nuestro desconocimiento, él también te puede manipular. Y tú dices, wow, es que ese hermano habla, es unas lenguas. Y lo que está, esa persona lo que está haciendo es haciendo oraciones imprecatorias hacia ti, hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque él sí está en lenguas demoníacas declarando maldición sobre ti, sobre la iglesia. Entonces, en mi caso, el Señor primero me enseñó a poder identificar esas lenguas, ver un patrón, ver cómo se mueve, ver a la persona, empezar a sentir en el espíritu, porque para poderte, el Señor, darte ese regalo, que yo sé que el Señor se los va a dar a todos los que estamos aquí, en su momento, el primero tiene que entrenarte.
Él primero tiene que enseñarte. Pero ¿qué es lo que hace primero el Espíritu Santo? Con tu idioma, Él empieza a darte todas las revelaciones que tú tienes que decir. Por eso es que hay oraciones que nosotros hacemos en el idioma español, en el idioma castellano o en el idioma de los millennials, como lo quieran llamar en este caso. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Literal toma dominio en tu boca. De hecho, yo he escuchado oraciones que me han podido hacer con la oración de intercesión, que yo después digo, Dios mío, y yo dije eso. ¿En qué momento dije eso? No era yo la que estaba hablando, era el Espíritu Santo de Dios, porque después escucho la oración y yo soy ministrada por la misma oración. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo toma control de tus pensamientos, tú vas a orar conforme a lo que Él quiere en ese momento. Por eso es que cuando hay oraciones que el Espíritu Santo está manifestado, lo mejor que puede hacer uno es dejarlo que fluya para que todo lo que el Espíritu Santo de Dios quiera ministrar sea ministrado. Entonces, en esta parte de orar, cuando tú entras a esa dimensión del Espíritu Santo, el tiempo se te va volando. Yo sé que muchos de los que están en esta sala, exceptuando mi amigo José, porque yo sé que mi amigo José ora muchísimo, él tiene sus devocionales. Y yo sé que aquí hay personas que tienen sus devocionales que todavía en la oración de madrugada no han podido poder hacer una oración como la que hacen en la intimidad. Pero yo sé que cuando el Espíritu Santo los toma, a ustedes se les pasa el tiempo así. O sea, una hora. ¿Y en qué momento yo oré media hora? ¿En qué momento yo oré una hora? Se me fue la tarde, no sé, estaba claro y me puse a hablar con el Señor y cuando abrí 8 de la noche, todo oscuro. Cuando el Espíritu Santo toma control de la oración y ahí tú oras por el vecino, por el abuelo, por todo el mundo, el tiempo te pasa volando. Entonces sientes que no puedes dar un paso. De hecho, hay movimientos que uno hace si uno da cuenta. Nuestra mente literal queda cautivada por el Espíritu Santo. El Señor se empodera de nuestro espíritu y empieza a bajar. Es como que agarran un pendrive. Imagínense ustedes, estos son ustedes, este es el computador. El Espíritu Santo viene con toda la información que el Padre, que Cristo les está dando. Le dice, mira, ella tiene como propósito, él tiene como propósito hacer tal, tal, tal para este tiempo y es necesario que lo tenga. Y cuando tú empiezas en esa oración, en esa intimidad, por eso es que muchos hermanos que son siervos del Señor usados mundialmente, grandemente, ellos dicen, yo no me quiero desconectar. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que cuando haya intimidad, se da esta oración en el Espíritu. Y ese pendrive que viene con la información de allá del cielo, que el Padre está dando, inclusive en tu idioma, el Señor lo conecta y lo descarga a tu espíritu. Y tu espíritu es el que con el Espíritu Santo va moviendo tu mente, va moviendo tu alma a eso que el Señor quiere entregarte. Entonces el Señor literal te empodera. Por eso es que el diablo detecta cuando alguien es usado para orar en el Espíritu. Por eso es que cuando tú sientes que estás llegando a ese clímax, se puede decir, de atmósfera, como dicen muchos entendidos, tú sientes que te estás hundiendo, sumergiendo, ves visiones, ves nombres, ves fecha, ves lugares. Y Satanás, como sabe que estás conectado, y él no puede entrar en esa atmósfera, porque eso es otra cosa. Cuando ustedes oran en el Espíritu, Satanás no puede entrar porque literal hay un campo de protección del fuego del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, que no deja que nadie se acerque. Todo enemigo que venga se va a salir ahí, mire, chichatrado, vuelto ceniza. Entonces, ¿qué hace el diablo para sacarte? Pues él simplemente pone a ladrar a los perros, al niño que llore, al vecino que empieza a gritar, que te toquen el timbre, todo. O sea, va a haber una cosa, una guerra tan fuerte para que tú no recibas lo que el Señor te está dando. Y eso va a ser en tu idioma. Entonces, si sientes que lo que estás orando está sucediendo, te vuelves en un espíritu con Dios y todo lo que te tardaste en aprender en un año lo puedes recibir en un minuto. ¿Sí? Literal. Cuando el Señor mete ese pendrive a ese computador, que es tu espíritu, todo lo que tú pudiste y luchaste por años,
lo aprendes en una semana, lo aprendes en un minuto, porque es el Espíritu Santo quien está gobernando en ese momento. Ahora, vamos a buscar, si puede, por favor, Manuelita, 1 Corintios 14:14, si eres tan amable. Y mi amigo José me va a buscar Judas 1:20. Judas 1:20 y Manuelita, 1 Corintios 14:14. Adelante, Manuelita. Ya voy. La estoy buscando. Ujú. Te escucho, Manuelita. 14:14, ¿cierto? 1 Corintios 14:14. Yo no sé si escuchan, pero yo tengo aquí un concierto. Adelante, Manuelita. 1 Corintios 14:14. Sí, se escucha. Sí, se escucha ahorita. Sí, se escucha claro. Sí. Sí, lo Porque si escucho. yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ujú. A ver, 1 Corintios 14:14, se escucha muy bajito. Vamos a buscarlo por aquí para volverlo a leer. José, ¿tienes Judas 1:20? Sí, acá lo tenemos. Puedes por favor leérmelo si eres tan amable. Judas 1:20 dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que a nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Wow, tremenda palabra, ¿cierto? Vuelvo a repetir lo Amén. que leyó nuestra amada Manuelita. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. ¿Estamos escuchando? Fíjense esto, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En este caso, es para aquellos que hablan en lenguas, aquellos que han recibido el don de las lenguas, es importante que tengan bien claro cómo es la oración en lengua. No crean que para mí la primera ministrada fui yo. La primera que el Señor me dijo, apréndase esto, muchacha. Y de verdad que fue para mí sorprendente saber cómo el Señor se manifiesta y cómo Él es tan estratega. O sea, nuestro Señor, por eso es que dice que no pierde una batalla. ¿Cómo la va a perder? Si Él tiene acceso al futuro, Él sabe cómo se va a manejar el enemigo. Tonto el enemigo que sigue dándonos guerra. Pero bueno, el Señor es grande y misericordioso. La oración en lengua se da en dos tipos de lenguas. Bueno, hay varias diversidades de tipos de lengua. De hecho, la palabra lo dice. Hay variedad de lenguas. Y en este caso, lo que queremos es que sabemos que el Señor Padre, Jehová Dios, fue el creador de todas las lenguas, inclusive las lenguas nosotros humanas. Pero hay unas lenguas celestiales que son aquellas que tu espíritu, a aquellos que hablan en lengua, tu espíritu habla directamente con el Padre en una lengua que a veces ni los ángeles saben qué es lo que estás diciendo. Así como lo escucha. Ni los ángeles que tenemos asignados nosotros, cuando el Padre quiere hablar algo contigo, con tu espíritu, tú hablas en unas lenguas que no son las que normalmente tú hablas. De hecho, hay esas lenguas celestiales, el Señor te las puede variar de la forma en como Él lo desee. Y hay otras lenguas que se hablan, por eso se habla de diversos géneros de lengua, que son las lenguas angelicales. De hecho, hay un pastor que él daba el testimonio que una vez él estando en una clínica hospitalizado, él dice que él empieza a pedirle al Señor que por qué le va a permitir que él pase por una cirugía, era una cirugía de corazón, que cómo era posible que él siendo un siervo de Dios y esa lucha interna que nosotros tenemos que cuando nos enfermamos decimos, pero bueno, Señor,
cúrame si tú así, ya, y en menos de 3 segundos ya estoy sano. Él llegó al hospital y él empezó a pelear con el Señor en el hospital. Y el Señor le había dado a él el don de lenguas. Y él cuenta como testimonio que él dice que llegó un momento en que él se sentía tan mal que se estaba ahogando literal porque era del corazón, que él le dijo al Señor, bueno, Señor, llévame. Ya está. Si ya cumplí mi propósito, bueno, llévame ya. Y así se me quita este dolor que mantengo en el pecho, tal no sé qué. Y él escuchó al Espíritu Santo que le dijo, hable lenguas. Y él dijo, pero me estoy peleando con el Señor y voy a hablar en lengua, después no voy a saber qué es lo que le estoy diciendo. Yo quiero que le escuchen las palabras mías de mí. Yo quiero que él me atienda, que venga algo, que se manifieste, que... Y literal el Señor se le manifestó. Y lo que le dijo Jesús, porque fue Jesús el que se le manifestó, que él tenía un propósito y que eso se iba a cumplir, que él no se iba a morir, pero que necesitaba que hablara en lengua. Y él dijo, bueno, y ahora no entiendo por qué me está mandando a hablar a mí en lengua. Jesús desaparece, la visión que tuvo, en donde vio a Jesús, eso desaparece. Y siente otra vez que le dicen, vuelve a hablar en lengua. Y él dice, bueno, total, como me voy a morir, decía él, voy a hablar en lengua. Él habla en lenguas, pero él dice que habló una lengua extraña que él no había hablado. O sea, es como que usted se escucha hablar en lengua y siempre son las mismas lenguas que usted habla. Él dice que habló una lengua extraña y cuando habló esa lengua extraña, se le aparece un personaje como de 2,5 metros, un ángel, y le dice, estoy aquí porque me llamaste. O sea, y él le dijo, ¿y en qué momento te llamé? Tú me llamaste porque hablaste mi lengua y me dijiste que viniera. Él queda sorprendido y le dice, dame la orden. Y él le dice, ¿en cuál orden? De buscar tu órgano allá arriba, de buscar un nuevo corazón para ti, porque eso fue lo que me dijiste en lengua. Entonces, se van a hablar aquellos que el Señor les permita y aquellos que ya lo tienen, el don de las lenguas, se van a dar cuenta que hay una lengua celestial que es tu espíritu hablando con el Señor de tú a tú. O sea, estás literal hablando directamente con el Espíritu Santo de Dios o tu espíritu hablando directamente con el Padre o con Jesús, dependiendo de lo que el Espíritu Santo haya guiado a tu espíritu. Por eso es que habla con toda clase de gemidos. Él intercede por nosotros. Entonces quería, en este caso en la diapositiva, si ustedes lo ven, está la oración en lenguas celestiales y la oración en lenguas angelicales. Y la oración en lenguas se le llama, en términos humanos, se le llama glosolalia. Yo sé que para muchos esto es un término totalmente nuevo, para otros quizás ya lo han escuchado, y este término significa hablar en lengua, literal. Y en el don de lengua es la capacidad sobrenatural de hablar otras lenguas. Ahora ustedes dicen, muy chévere hermana, pero mire, esa glosolalia es hablar en lenguas, el don de lengua, pero hay otra hablar en lengua que acá en la guía no está, pero que el Espíritu Santo me dijo, colócaselo porque necesito que lo aprendan también, que es un término que se llama sonoglosia o senolalia. Yo sé que esos términos son así medio raros, pero la sonoglosia o senolalia, grábense mejor, más fácil, glosolalia y senolalia, para que no se les haga enredado la cosa. La senolalia es lo que literal pasó en el Pentecostés. ¿Sí? Y eso lo hizo el Espíritu Santo. De hecho, hay muchos hermanos que han hablado en lenguas estando en otros sitios, en otros países, y personas que son de ciertas ciudades dicen como este señor está hablando en japonés, como este hombre está hablando en hindú, como este hombre o esta mujer están hablando en inglés, si en su vida él me está dando una respuesta a mí de lo que yo le estoy pidiendo al Señor.
y ellos están hablando. Y otros, como en el caso de Pentecostés, que aprendieron un idioma en menos de 2 minutos, en menos de 5 minutos, porque fue tanto lo que el Espíritu Santo bajó que la persona literal aprendieron un idioma en menos de un día. De hecho, hay testimonios de gente que ha ido a predicar en zonas donde hay indígenas. En los Estados Unidos pasó que él iba a hablar en inglés, él hablaba en inglés y los indígenas, los indios lo entendían totalmente porque él hablaba en inglés, pero el Espíritu Santo transformaba las palabras en el aire y ellos escuchaban literal en su propio idioma. Así pasa. Entonces, ¿qué se hace con la oración en el Espíritu cuando son oraciones en lengua? Hay una oración que es una oración pública que se da como señal, y en este caso con lenguas angelicales o con lenguas terrenales que usted no se aprendió nunca en su vida, que usted no la estudió nunca en su vida, pero que la oración en lengua puede ser en chino, por decir, o puede ser en árabe, en alemán, en sueco, en cualquier idioma que el Señor quiera. A veces la persona aprende el idioma, así como le dije, en un día, o simplemente lo habla, aunque en su mente no lo entienda. Por eso es que Pablo hablaba acá de que en el espíritu, ¿verdad? Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto, pero también oraré en el entendimiento. O sea, lo que yo estoy entendiendo, las palabras que conozco. Entonces, la oración en lenguas es como señal en otros idiomas terrenales para profecía y mensajes proféticos con idiomas celestiales revelando los misterios a través de la lengua y la interpretación de lenguas, ahí se unen las dos. Pero todo es para edificar la iglesia. Ahí habla en 1 Corintios 12:10, donde Pablo habla de las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Entonces, tenemos también una oración en lenguas que es la oración privada tuya, que es con Dios, con el Señor encerrado en tu lugar secreto, donde oramos literal para que el Señor nos edifique. Siempre que la persona que tenga este don de lenguas, y no estoy hablando solamente de la glosolalia, que es cuando habla cualquier género de lengua, sino cuando es, la oración en el Espíritu, siempre va a haber edificación. Siempre. Cuando hay una oración en el Espíritu, créanme que va a haber una edificación, va a haber una fortaleza. Y lo otro es que muchos misterios son revelados. Cuando ustedes quieran saber la respuesta de algo, háganle la pregunta al Señor y después sumérjanse en esa oración en el Espíritu. Muchos de los hermanos que yo he escuchado que son ministros poderosos dicen que ellos comienzan alabando al Señor, colocando una música que los conecte espiritualmente con el Señor. Y a partir de ahí ellos entran en ese río del Espíritu y comienza el Espíritu a traerles revelaciones, a traerles sueños proféticos, activar los sentidos espirituales, nombres, direcciones, casas, personas, dudas, proyectos, diseños, cada vez que se sumergen en el río del Espíritu. Somos edificados por fe, el Espíritu nos ayuda a fortalecernos y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Como le dije, nosotros queremos de boca para afuera un helado de chocolate y el Espíritu Santo dice, no, él no quiere un helado con chocolate, él quiere una hamburguesa. Ella no quiere pintarse las uñas, ella quiere arreglarse el cabello. Ella no quiere que le den regalo, ella quiere que la abracen y la visiten. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces tenemos bien claro lo que es la oración en el Espíritu. Estamos diciendo que hay una oración que es en nuestro entendimiento, pero que el Espíritu Santo te toma literal tu mente, tu corazón, tu boca, y él empieza a orar. Yo sé que muchos de acá dirán, hermana, pero es que yo no oro en lengua, yo no he sentido eso. Yo sé que sí lo he sentido. Porque hay oraciones que te tocan tan profundo el corazón que tú te sientes con una cosa en el corazón que oras, estás orando y es una oración de murmullo
que uno no quiere ni abrir la boca. En esas oraciones de murmullo, el Espíritu Santo está obrando, está sacando, está tocando, está removiendo, está desarmando y volviendo a armar. Y tú dices, sentí como una escaramuza, sentí como que los vellos se me elevaron, como si hubiera una estática, no sé, sentí una sensación en el cuerpo extraña, pero cuando termina esa sensación me siento como lleno, como pleno, como una paz. Eso es el Espíritu Santo obrando. Así que no creas que porque oras en tu idioma, el Espíritu Santo no está tocando. Porque no ores en lenguas no quiere decir que el Espíritu Santo no esté allí obrando. Sigamos pidiendo los mejores dones, como decía Pablo. Pero en cualquier momento el Señor desata la oración en lenguas. La oración en lenguas, para los que no la han experimentado y en algún momento lo van a hacer, es ese momento en que ustedes están orando y pareciera que tu lengua va mucho más rápido de lo que tú piensas. Y muchos, a mí me pasó en un caso, y esto lo traigo a colación porque quiero que quede bien asentado y de pronto les voy a dar tips para aquellos que todavía no hablan en lengua y el Espíritu Santo está diciendo, yo quiero que ella reciba mi regalo, pero cada vez que se lo voy a entregar, empieza con un temor y dice, ay, que Dios mío, esto es extraño, yo estoy sintiendo cosas extrañas. No, yo mejor me quedo calladito o calladito. No, el Espíritu Santo, cuando Él quiere, y lo pueden decir aquellos que ya tienen el don, si me equivoco en lo que voy a decir, es que llega un momento en la oración cuando tú le has pedido mucho ese don de lengua y el Espíritu Santo dice, yo necesito que reciba el don de lengua. ¿Por qué? Porque este señor es un guerrero, esta señora es una guerrera y yo necesito darle las armas volando a ese espíritu, porque sabe que Él te va a fortalecer. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estamos orando sumergidos en el río, Señor, ta, 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 ta. Eso ocurre más que todo íntimamente. Hay otras veces en que el Señor dice, no, aquí es hoy o es hoy, y donde te estés metido, estés guardado, estés en una iglesia, estés en una campaña, el Señor dice, oye, es el día, y mira, hermano, eso no lo detiene absolutamente nadie. Pero para que no sientan temor cuando el Señor empiece a manifestarse en esa oración que estás haciendo, pidiéndole al Señor que el don del Espíritu sea manifestado, toma en cuenta que tu lengua va a empezar a moverse más rápido. Va a ser se va a pesar como una especie de traba, como si estuvieras hablando un trabalengua. Deja que ese trabalengua suelte. Si sientes la presencia de Dios, si sientes que el Espíritu Santo está presente, deja que ese trabalengua salga. Así sean 2 sílabas, 3 sílabas, que te parezcan locas, no importa, es el Espíritu Santo tocando tu espíritu y tu cuerpo. Y entonces es importante que dejes que ese río fluya, para que el Espíritu Santo pueda darte todos los géneros de lengua y pueda desarrollar esa lengua que es una lengua que es donde está tu espíritu con el Padre, tu espíritu con el Hijo y tu espíritu con el propio Espíritu Santo, siendo edificado. Al principio da un poco de temor porque a mí me pasó, pero cuando entendí que era el Espíritu Santo tocando mi espíritu y mi espíritu a su vez, porque es así, este es el espíritu. Imagínense, le voy a poner acá así, este es el espíritu, mi cabeza, imagínense que mi cabeza es el alma y este es tu cuerpo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma tu espíritu, transmite a tu alma y tu alma lo pasa a tu cuerpo físico. Por eso es que muchas sanidades se dan cuando el Espíritu Santo se manifiesta, porque el Espíritu Santo inmediatamente hace esa conexión entre el Espíritu que le pertenece al Señor, entre tu alma y entre tu cuerpo físico. Este es un tema bastante largo y quise resumírselo lo más posible, porque es importante que esta parte la tengamos muy clara. Entonces, vamos ahora
Ya sabemos que es la glosolalia, que es la senolalia, el hablar en el espíritu, en nuestro idioma, en un idioma que no aprendiste, o en lenguas angelicales o lenguas celestiales. ¿Listo? Vamos ahora, ya hablamos de la glosolalia, ahora vamos a hablar de la oración mental. Ustedes dirán, ajá, esto me parece ya a mí la nueva era, esto es otra cosa, esto no me parece que fuera una oración que se hable así, de oración mental, ¿cómo es eso? Pues sí, el Señor te dio un arma secreta que se llama la oración mental. Es un tipo de oración meditativa en la que una persona dirige su mente y corazón hacia Dios, utilizando pensamientos, sentimientos internos, no se emiten palabras. El enemigo no puede saber por nada del mundo lo que tú estás orando, ya que los demonios saben lo que hablas, pero ellos no saben lo que piensan. Inclusive el enemigo no sabe lo que piensas. Y como él no sabe lo que piensa, el Señor lo utiliza mucho para escuchar tus pensamientos y lo podemos ver en la palabra. En la palabra de Dios dice que el Señor mira nuestros pensamientos. O sea, nuestros pensamientos, aunque ustedes crean que no, es una pantalla de cine con esos letreros que pasan así, tiqui, 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 delante. Así mismo lo ve el Señor. Entonces, esta oración en la mente tiene tres cosas importantes. Una, que es el diálogo interno. Ya saben que como oración en la mente no es verbal, es meditativa o contemplativa. Ahora, ¿en qué se diferencia esta oración a todas las oraciones que hemos hablado? La oración personal, la oración de acción de gracia, la oración del común acuerdo, la oración congregacional. Ya vimos una oración que es la oración imprecatoria. Tenemos la oración que es la oración en lengua, que es la oración en el espíritu. Y ahora esta oración mental. ¿Qué diferencia hay? Que en esta oración mental es una conversación silenciosa donde tus pensamientos y sentimientos fluyen directamente hacia la presencia del Señor. Vienen de lo más profundo de ti. Es totalmente no verbal. Y en esta oración, a diferencia de lo que llaman la meditación trascendental, que a muchos, tranquilo, Wilder, no hay problema. De todas maneras va a quedar grabado, así que ya estábamos muy poquito a terminar. En esta oración, muchos piensan que es como la nueva era. No, recuerden, el Señor creó todo. El diablo lo ha transgiversado. Satanás se lo ha llevado y lo ha manipulado, precisamente para utilizar eso como un arma para autodestrucción de las personas. Y Satanás es especialista en hacer eso. La meditación trascendental tiene mucha diferencia a esta oración de meditación, esta oración mental. ¿Por qué? Porque implica reflexionar sobre la palabra del Señor, enseñanzas que Dios te ha dado, algunas dudas, algunas preguntas. El Espíritu Santo te revela, inquietándote a que pienses en eso. Contemplar la vida a través de la palabra impartida que el Señor te ha dado, para que crezcas en amor, para que crezcas espiritualmente, para encontrar la sanidad en el espíritu y la sanidad también en la manera física. Reflexión profunda. Fíjense que es enfocando la mente y el corazón en la palabra de Dios. No es colocar la mente en blanco. En la oración de la nueva era, en la oración trascendental, ¿qué es lo que hacen muchos? Ellos dicen, no, tengo que poner mi mente en blanco. Yo escuché a una guerrera experta en guerra espiritual, que ella en algún momento, ella practicó yoga y la oración, lo que llaman ellos la oración trascendental, y ellos le decían que tenían que poner la mente en blanco. Pero cuando tú pones la mente en blanco, le estás dando la ocasión a que lo que está en blanco sea llenado con otra cosa. En este caso, en esta oración y meditación, es llevar los pensamientos, tus sentimientos profundos a la palabra de Dios, a meditar en las cosas que el Señor te ha dicho,
en hacerle preguntas al Señor. Y yo sé que en esos momentos tú tienes más respuestas de las que tú en algún momento tuviste cuando hiciste oraciones así. De hecho, hay oraciones que tú haces mentales, contemplativas, que parafraseas una frase de la palabra, donde el Señor literal no ha pasado una hora, no ha pasado un día y ya esa oración ha sido contestada. A mí me pasó. Yo estaba orándole al Señor, viendo una situación y yo decía, ay, Señor, caminando por la calle me pasó. Estaba precisamente en Fresno y estando en Fresno yo veo que están vendiendo plátano y yo digo entre mí, ay, Señor, qué rico los platanitos. ¿Cuánto tiempo tengo yo que no me como un plátano? Porque tenía tiempo que no me comía un plátano. Pero yo lo dije en mi mente. Bueno, Señor, tú dices que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Eso fue todo lo que yo dije mentalmente. Y me fui para la casa porque había terminado de trabajar. Cuando llego a la casa, debajo del edificio donde yo vivía, había un almacén de plátano y el señor que estaba abajo era un señor cristiano que cada vez nos veíamos y nos saludábamos, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿cómo está la iglesia? Etcétera. Y yo subiendo las escaleras del edificio, yo escucho, después que subo, yo eso lo hice antes de llegar a donde él estaba, porque estaba vendiendo plátano en otro sitio y yo pasé por allí. Y cuando yo llegué al edificio, yo veo el almacén cerrado, paso para allá arriba, normal para entrar al apartamentico. Y cuando voy a mitad de las escaleras, escucho, vecina, mire, vi unos platanitos, pensé en usted, ¿a usted le gusta el plátano? Imagínense ustedes eso. ¿A usted le gusta el plátano? Claro que sí me gusta. Yo decía, Señor, tú eres asombroso definitivamente. Así mismo el Señor pasa cuando hay una oración, que es la oración mental. Si tú no quieres darle a Satanás ventaja en una oración, haz la oración mental, pero siempre basada en la palabra que el Señor tiene. Busca la palabra, di, Señor, hay una situación en tu diálogo interno que yo no quiero hablarlo, porque no quiero darle ventaja a Satanás. Entonces tú internamente buscas la palabra, meditas en esa palabra, hablas con el Padre sobre esa palabra, le discutes a papá como cualquier hijo, habla con papá, habla con Cristo como cualquier amigo, como cualquier hermano, como cualquier persona que tienes al lado. Y yo te aseguro que esa oración, aparte de ser poderosa, va a haber una revelación, va a haber una contestación de esa oración de manera maravillosa. Vamos con la última oración, que es la oración contraria. ¿Cuántos han escuchado sobre eso? Oración contraria. A ver, María Eugenia. Te escucho, María Eugenia. Dime qué es lo que para ti la oración contraria, que ya estamos terminando. A ver, escucho. Los escucho. Se dañó el micrófono, parece. A ver. Eriquita, yo nunca había Aquí escuchado estoy, de la oración Eriquita. Lo que pasa es que contraria. estoy escuchando, pero nada. Me dice que usted me preguntó algo de la oración contraria. Sí, mi amor, ¿qué significa para ti la oración contraria? A ver. Por decir algo, usted está orando de bendición y yo Ajá. oro de maldición. Ujú. Para Adrianita, que son los más duchos. Adrianita, oración contraria. Ah, Verifica, oración contraria es, o sea, orar diferente al propósito del Señor. Por ujú. ejemplo, el Señor nos quiere, bueno, por una circunstancia, bendecidos a todos y se ora en maldición como para otras personas. Mm, sí, es como ir en contra del propósito de Dios, eso es lo que entiendo en oraciones contrarias. Ok, muy bien. Mi amigo José, que somos los duchos en tiempo de haber recibido enseñanza sobre eso. Te escucho, mi amigo José. Las oraciones contrarias son cuando yo no estoy orando conforme a la palabra, basado en la misericordia, basado en el perdón, eh, casi que forzando a Dios
hacer lo que está en contra de su propia palabra. Ok. Esas son oraciones contrarias. Cuando yo lo hago desde la alteración del ego, cuando me siento atacado, cuando siento ira, cuando tengo inclusive deseos de venganza. Entonces Mm. una oración contraria es, como lo dice la palabra, es malintencionada, Sí, ¿sí? señor. Es Así eso. tal cual, tal cual. Gracias, mi José. Una lumbrera tenemos. Bueno, la oración contraria, como ven allá en la diapositiva, dice, se refiere a peticiones o plegarias que van en contra de la naturaleza de Dios, contra de sus propósitos, que son egoístas, malintencionadas, pidiendo venganza o desear fracasos de otros. Se refiere también a esas oraciones que pueden venir de los deseos más egoístas que se pueden realizar hasta por el mismo creyentes y ministros. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado a pastores que porque hay una persona que se va a mudar de ciudad, porque no puede ir más a la iglesia, porque están cambiándose de sitio y empieza a orar que el Señor ahora, que te caiga un tren, que te caiga un rayo, que no sé qué, porque vas a devolverte aquí de rodillas y vas a pedir perdón porque no viene mal? Santo Jesús de la gloria. El Señor va a, ¿qué es lo que está haciendo? Literal, perdonando la expresión, eso es brujería evangélica. Así se escuche feo, pero ¿quiénes son los que maldicen? ¿Quiénes son los que desean mal? ¿Quiénes son los que dan palabra de destrucción? Los hechiceros, los brujos, personas que no conocen al Señor, que no saben que en su boca hay palabras y las palabras tienen poder. Entonces, estas pueden ser realizadas para daño a otros en rebeldía, movidas por idolatría. En Primera de Samuel 15:23, vamos a buscarlo rápidamente aquí. Primera de Samuel, vamos a buscarlo aquí rapidito. Primera de Samuel 15:23. A ver, aquí dice, por aquí, 23. Lo cerró. Me cerró aquí la Biblia, me la cerró. Cuando uno está más apurado, alguien lo tiene ahí a la mano. Samuel 15, me lo volví a cerrar. Este telefonito. Santo Señor, Señor, ¿será que puede? No, no quiere. Alguien que me lo lea, por favor, primero es Samuel 15:23. No, qué va. 4:23. 15:23. Primera de Samuel 15:23. No, no quiere reaccionar el teléfono. Dejémoslo entonces que descanse. A ver, Primera de Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Imagínense ustedes. Oración contraria. Santo Dios, Señor, nos guarde. Se hace con vanagloria o soberbia. Alguien que me lea Lucas 18:11, por favor. Y mi José, ten ahí listo Santiago 4:3. Cuando se hace por vanagloria y soberbia. Lucas 18:11, Adrianita, si lo tienes, o Manu, si lo tienes por allí. A ver y aquí estoy intentando ver si resucita el. Ya, ya Yo voy a dice, buscar el Colosenses. fariseo, Ajá. el fariseo puesto en pie oraba consigo, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ustedes se imaginan a una persona que se para en la esquina de la ciudad y empieza a orar a viva voz, con voz de trompeta como la que tiene mi amigo José, y empieza a decir esa palabra, Adrianita. Señor, gracias porque no soy mujer. Uy, porque no soy pecador como ese que va caminando allá. No, no soy pariente de esta prostituta que está de este lado, porque yo soy puro. Imagínense ustedes eso. Eso debe ser horrible. José, por favor, Santiago 4:3, si eres tan amable. A ver, ¿será que se perdió? Vamos a buscarlo por aquí, Santiago. A ver, un momentico. Santiago 4:3. Vamos a buscar por aquí. Ay, Señor Padre. No, no quiere. Bueno, en esta parte Santiago habla de la palabra, de no obedecer la palabra de Dios, donde se pide mal. Vosotros no recibís porque pedí mal. Es opuesta a lo que dice la bendita palabra de Dios. Es obstinada y contraria, que ahí caemos en la idolatría, aquella que quiere torcer el brazo de Dios para beneficio personal. ¿Por qué se considera contraria? Se considera contraria porque va en sentido contrario a la voluntad y al propósito de Dios. Son usadas para perjudicar. Se hace sentido contrario a lo que el Espíritu Santo está indicando que ore la asamblea. Y aquí quería llegar. ¿Por qué? Porque cuando se hace en sentido contrario a lo que el Espíritu Santo está indicando que oren, ¿qué es lo que puede pasar? Que esa oración usted se la pierda. Les voy a dar un ejemplo. José está orando por liberación en la madrugada. El Señor lo está moviendo a empezar a orar por hijos que están en droga, en alcoholismo, que están encadenados al homosexualismo, que están encadenados a la lujuria, no sé, a lo que el Señor indique en ese momento. José está orando. Yo tengo un hijo que tiene ciertas cosas de rebeldía y José está orando por eso. Pero en ese momento me acuerdo, Señor, yo tengo que pagar el arriendo. Ay, Señor, no. Sí, yo sé que José está orando por los muchachitos estos, pero no, el hijo mío está allá, no importa, pero Señor, yo tengo prioridad ahorita porque me dé la plata y la arriendo. Como decíamos en la clase pasada, en el acuerdo. Si yo no estoy en el acuerdo, estoy haciendo oración contraria. Si no, hermano, no hable, quédese callado. Haga la oración mental usted con el Señor y métase en la oración mental con el Señor con la palabra que el Señor tenga. Quítese los audífonos, deje de escuchar la oración, no se mete en ese río. Pero si ese río es para usted, para liberar a alguien, para sanar a alguien, para manifestar la gloria del Señor, usted sumérjase en ese río. Porque si usted no se sumerge en ese río, usted está haciendo oración contraria. Ejemplo, el Señor está pidiendo a través de hablar en lengua, a través de la profeta, que se ore por los niños que están siendo abusados. Y usted dice, yo no tengo niños chiquitos, ¿para qué voy a orar yo por eso? Es preferible, como dice La Paz, dos pelagatos que estén de acuerdo, que se metan conmigo en ese río para que el Señor dé respuesta, o simplemente, hermano, como dicen, apague la luz y vámonos. ¿Por qué? Porque usted, sin quererlo, sin intención, usted está haciendo una oración contraria, porque va en sentido contrario a lo que el Espíritu Santo está pidiendo que se haga. Y más que todo en este ministerio que es ministerio de intercesión. Entonces, si el Espíritu Santo está indicando a la asamblea orar hacia un sentido, y usted no se va a meter en ese río, usted está haciendo un ambiente contrario a lo que el Espíritu Santo está estableciendo que se haga.
Y por eso es que muchos brujos se meten en las congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos van a tratar de hacer contrapeso. Ellos van a tratar de hacer show, de hablar lenguas demoníacas, de tropezar al hermano, de moverse como si ellos estuvieran con el Espíritu Santo. Y lo que estoy tratando es de que los que están aquí, que están metidos en el Espíritu, no se metan en el río para hacer entonces una atmósfera contraria y sacarlo de ese río. La oración es un río en el Espíritu. Y es importante que lo tengan claro para que no se pierdan las bendiciones. Por eso cuando están orando por alguien que le duele la muela y a usted le está doliendo la muela, métase en ese río y arrebate ese milagro. Están orando por la finanza, métase en ese río, arrebate el milagro. Está el Señor repartiendo piedras preciosas, está repartiéndolo, métase en ese río, arrebate. Están sacando a los hijos de la cárcel, métase en ese río y arrebate. Pero si en ese río el Señor se está metiendo, si el Señor está orando por los pastores, por lo que sea por poder o sea por misericordia para liberar, rescatar, restaurar y sanar, métase en ese río. No desperdicie el momento en el que ese río está fluyendo, porque cuando ustedes ven los ríos, usted no se baña en la misma agua cuando un río está fluyendo, porque el agua con la que usted se bañó ya pasó. Pero viene una agua nueva. Y en esa agua nueva usted tiene que aprovecharla. Si no pudo meterse en el río cuando usted pudo porque estaba interrumpiendo o lo que sea, y vuelven otra vez a retomar eso, sumérjase en ese río. Espero que haya sido de provecho esta clase, que estas oraciones que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, sea de provecho, lo pongamos en práctica y que el Señor nos dé muchas más revelaciones de cómo Él quiere que oremos y de poder utilizar las oraciones exactamente como el Señor las necesita en el momento preciso. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase, que será el módulo 3, clase 5, que ya es para finalizar este módulo. Dios les bendiga.